Familia, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad está en tendencia. A día de hoy, en España, en Occidente, está habiendo un resurgir de los movimientos espirituales. Por un lado está resurgiendo lo católico, toda esa cultura católica más tradicional, más conservadora. Pero también desde hace muchos años, pues todo lo que tiene que ver con la espiritualidad más oriental, más New Age, todo esto, ¿no? Y algo que yo detecto es que la espiritualidad o Dios, que ha venido a hacernos libres, a vivir de manera verdadera, de manera auténtica, libre de dogmas, libre de normas, pues todavía a día de hoy, en el siglo XXI, muchas veces, como hay ese anhelo profundo de acercarnos a algo trascendente y mucha gente se empieza a acercar a todo eso, pero como la oferta espiritual es tan amplia, hay mucha confusión. Y entonces este mensaje básicamente es para, de alguna manera, ampliar la perspectiva de lo que significa Dios, de lo que es Dios, y en vez de vivir a Dios desde una idea, vivir a Dios desde la experiencia, desde una experiencia. Eso que llaman la vía directa a Dios. Entonces, claro, aquí hay muchísimo lío, porque por un lado están las religiones tradicionales, que todos conocemos, ¿no? Pues el cristianismo, pues todo lo relacionado con el mundo musulmán, el islam, el judaísmo, y en Oriente, pues yo qué sé, el hinduismo, el budismo, etc. Entonces, eso es por un lado. Y por otro está esa espiritualidad más New Age, más esotérica y demás, que también está muy en auge. Pero yo veo, familia, un punto clave que os quiero compartir, que es que en ambos casos hay como una dualidad que separa por un lado el espíritu y por otro la materia. Es decir, hay los aspectos que tienen que ver con Dios y hay los aspectos que no son de Dios, que son de la materia, del mundo, que te llevan un poco al pecado, a la culpa. Y esto pues muchas tradiciones espirituales han caído en esto a lo largo de toda la historia y se han perdido ahí y se han confundido. De hecho, por ejemplo, en el mundo cristiano, pues ha sido un clásico, ¿no? O sea, el mensaje original, que era puro, que era la verdad más absoluta, se ha ido dogmatizando, se ha ido haciendo una ideología, se ha ido interpretando y ha ido perdiendo su verdad original y esa conexión con la fuente que tenía en su origen, ¿no? Y entonces han empezado a pasar cosas, pues ya desde hace siglos, ¿no? En los cuales, pues por ejemplo, empezaban los votos de pobreza. ¿Por qué? Porque se creía que el dinero es algo del mundo, es una tentación, entonces es mejor prohibirlo, cortarlo de raíz, porque como la persona se pierde con el dinero, pues hay que quitarlo. Pero esto es una falta de comprensión, una falta de profundidad de cómo funcionan las cosas. El dinero no es ni bueno ni malo, es como tú te relacionas con eso. De hecho, el dinero viene de Dios. Por eso es muy importante ir a reconocer que todo es Dios. No hay cosas de Dios y cosas del diablo, no, todo es Dios. Entonces, lo que hay que entender con el mal y todo esto es que es un alejamiento de esa conexión con la fuente y que es una distorsión a través de la mente y de la identificación con un personaje que nos lleva a eso que llamamos el mal. Pero más que mal es que hay poca luz, que hay poca verdad, que hay poco bien. Se ha desarrollado poco esa cualidad. Pero bueno, fuera de todo eso, claro, al generar el bien y el mal, al generar esa dualidad, pues empiezan las desarmonías, las distorsiones y los conflictos en nuestra vida. Por ejemplo, el dinero es uno, ¿no? Lo cristiano siempre no, originalmente no. Pero conforme fue evolucionando la iglesia y se fue dogmatizando y tal, el dinero, bueno, que luego están forrados y están llenos de oro y riquezas, ¿no? Pero su mensaje es ese, ¿no? Votos de pobreza y todo esto. ¿Por qué? Porque ante la incapacidad de vivir bien ese elemento, que es el dinero, de vivirlo de manera natural y armónica, sin compulsiones, sin apegos, sin avaricia, se prohíbe. Se han hecho también votos de castidad y fijaros la problemática que ha traído eso con todo esto de la pederastia y los curas y no sé qué. Porque claro, reprimes algo que es natural, como la sexualidad, que es un regalo divino, por cierto, que hemos venido a disfrutar, a experimentar esa energía sexual, esa sexualidad, pero como la gente se pierde también y lo hace de manera compulsiva, pues lo prohibimos. ¿Y qué pasa? Tú prohíbes algo
que está dentro de todos y sale de maneras turbulentas. Entonces, la ecuación aquí no está funcionando. Y muchas tradiciones espirituales han llegado hasta el punto de que veían como pecado el habla, porque era una vía de entrada del diablo. Entonces han hecho votos de silencio. Fijaros la locura, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque se confunde. Se cree que hay cosas de Dios y cosas del mundo, del diablo, y que están en contraposición. Entonces está esa tendencia de recluirse en un monasterio, todas estas cosas, para que el mundo no nos, no sé cómo, no me sale la palabra, para que el mundo no nos manche, para que el mundo no nos deje impuros, ¿no? Toda esta cosa de la pureza, ¿no? De lo cristiano, que está mal entendido, porque la pureza es un aspecto del ser, que tiene que ver con la transparencia, con la espontaneidad, con la bondad, con esa cosa que tienen mucho los niños, ¿no? De un asombro por todo lo que pasa. Y esa es la verdadera pureza, no llevar a cabo unas acciones o ser virgen hasta el matrimonio, eso no tiene nada que ver. Entonces, claro, esto lo digo porque cuando tú tienes este tipo de mentalidad religiosa mal entendida, empiezas a llevar un estilo de vida que está dominado por las normas. Ya no reconoces cuál es tu propósito real, cuál es tu verdad, cuál es tu libertad, no, sino que sigues unas normas. Es una espiritualidad infantil. Es yo soy pequeño y limitado y no sé, y hay un Dios que ha puesto unas normas, que es todopoderoso, que está alejado de mí, muy lejos de mí, separado de mí, y yo tengo que esforzarme por cumplir y por portarme bien. Fíjate, es la dinámica de un hijo y su padre, y no ayuda porque la persona se desconecta de su esencia, de su naturaleza, y simplemente cumple con el dogma, ¿no? Y esto también lo digo porque ahora está pasando con la peña de la espiritualidad más New Age o más esotérica y demás, que asocian lo divino a determinadas cosas. Pues yo qué sé, vestirte, no sé, de determinada manera, con una túnica blanca, ponerte músicas de cantos gregorianos o cosas así, eso es más espiritual que otra música. Se asocia lo espiritual a ciertos rituales, ¿no? Ciertas posturas, ciertos alimentos. Entonces es la misma confusión de siempre, familia. Es que hay cosas buenas, espirituales, y cosas malas del mundo, del diablo, del ego, del pecado. Da igual la palabra que usemos, da igual que uses ego, que pecado, que lo que sea, que diablo. Es lo mismo. O sea, es lo mismo de siempre con diferente apariencia. Entonces, familia, este mensaje es para mí súper importante de entender en profundidad porque nos libera mucho. Yo, por ejemplo, la espiritualidad que vivo, creo que en los tiempos que corren, en el siglo XXI, porque claro, hace 2 siglos, cuando Jesús estaba por ahí deambulando, pues claro, el nivel cultural de la peña era X, y eran casi todo pues gente muy humilde, analfabetos. Entonces él tenía que usar símbolos, parábolas, tenía que usar pues referencias, de hecho la Biblia es muy así, referencias a pues que si las ovejas, que si los panes, que si los peces, cosas que la gente pudiera entender, porque estaba en su película y bueno, Jesús lo intentó hacer así. Pero a día de hoy ya no nos hacen falta tantos símbolos. A día de hoy podemos reconocer a Dios, que es el sustrato de todo. Dios es el principio de realidad. Y hay una manera que es directa, que es lo que os quería hablar hoy, que ayuda mucho y que te permite vivir de manera mucho más natural, expansiva, sin culpa, porque estas religiones que estamos hablando y espiritualidades te llevan a mucha culpa, que es a través de la contemplación. La vía directa de conexión a Dios es la contemplación, es el silencio. Es el aprender a tomar distancia de este personaje que nos hemos creído, que es totalmente egocentrado, todo en el personaje está en referencia al yo, tanto cuando nos va bien como cuando nos va mal. Y entonces es empezar a tomar distancia de todo eso y empiezas a conectar más con una sensación de unidad. Te sientes conectado al todo. Y esto es algo que hasta la propia ciencia avala, ¿no? La ciencia dice, somos energía más información. Yo te diría, somos energía más conciencia. Cuando tú estás en contemplación,
se van diluyendo los límites. Aquí ponemos el límite en la piel a día de hoy. El yo es de la piel para adentro y el otro es lo de fuera, pero en contemplación esos límites se caen y entras en una conciencia oceánica, donde todo lo que experimentas aparece en tu conciencia. Por ejemplo, ahora estoy escuchando el sonido de las hojas con el viento, a la vez estoy escuchando mi voz, a la vez me vienen pensamientos, a la vez veo el móvil aquí con mi mano, que ya me está pesando el hombro, y todo eso aparece en mi conciencia. Pero es la creencia de que soy esta cosa, es una creencia, es una convención, pero no es real y la propia ciencia lo avala. Entonces tú en contemplación que te das cuenta de que eres energía y que esa energía no es solo de este cuerpo para adentro, sino que es la totalidad. Te das cuenta de que todo lo que estamos experimentando ahora aparece en un fondo de conciencia. Te das cuenta que eres luz porque hay un lugar donde aparecen las comprensiones, que es luz, es atención, es brillo. Y entonces empiezas a reconocerte en algo más amplio que ese yo, en esa totalidad. Entonces empiezas a reconocerte más allá de tu personaje, te reconoces más en ese observador y te das cuenta que al final, como decía mi queridísimo Nisargadatta, místico indio que nació a principios del siglo XX, la sabiduría es saber que no eres nada, que es lo que descubres en meditación, porque observas todo y te das cuenta que todo eso es fenoménico, eso aparece, eso se va, todo viene y va, entonces no puede ser eso. Lo que viene, este cuerpo viene y se va, esta mente viene y se va, estas emociones que siento vienen y se van. No puedo ser eso, pero hay algo que se mantiene, que es ese observador, que es la presencia de Dios. Y entonces, como decía Nisargadatta, la sabiduría es saber que no eres nada. Pero el amor es saber que lo eres todo. Las dos cosas. Es decir, hay un fondo de conciencia que observa todo lo que está pasando y no se identifica con ello. Esa es la sabiduría. Pero el amor es a la vez reconocer que todo lo que aparece en tu conciencia te incumbe y que todo en realidad es parte de lo que tú eres y que tu función es participar plenamente en el mundo. No es una espiritualidad de monasterio que se queda en silencio y no participa en la vida, sino que es una espiritualidad conectada al mundo. Entonces, lo divino empieza a impregnar en lo material, en el mundo. Esto es súper profundo, familia. Yo sé que estoy aquí de paseo por mi paraíso. Igual decís, pero este chaval, ¿de dónde sale, no? Bueno, pues ¿de dónde salgo? Bueno, podríamos debatirlo. Pero lo que quiero decir con esto es que tanto religiones tradicionales como nuevas espiritualidades, al ser duales, al diferenciar entre cosas divinas y cosas del mundo, cosas pecaminosas, cosas del ego, genera conflicto, genera separación, genera lucha, genera desarmonía y genera que en realidad sigamos viviendo desde la cabeza y no desde el corazón, no desde la presencia, no desde la realidad, sino solo desde la cabezota. Entonces, familia, yo creo que en este siglo XXI hemos de pasar de ese Dios infantil, de esa espiritualidad infantil, de esa religiosidad infantil, a una vía directa, a una conexión con lo que somos, porque lo divino es nuestra esencia. Cuando te quitas de tu personaje, surge lo que eres. Y ahí hay como unas pistas que yo le llamo unos rastros de Dios, que te dan pistas de que estás cada vez más conectado a eso. Y ahí incluso todas las tradiciones han hablado de esto, pero se ha malinterpretado. Hay como una especie de trinidad, que son como las primeras manifestaciones de Dios, de ese verbo divino, ¿no?, que diría la Biblia. Y por ejemplo, en lo cristiano, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tal y como yo lo veo, que son símbolos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero desde una perspectiva directa, ¿cómo sería? El Padre, ¿qué es? La energía, el poder, cosa que nos constituye. El Hijo, ¿qué es? El amor. El amor, ¿qué es? La unidad. La experiencia de que somos uno, de que es una unidad, de que la realidad es una misma cosa, de que no hay separaciones, de que no hay límites, de que no hay divisiones. Experimentarte como uno, como completo, pleno, es el amor. Eso te lleva a la dicha más grande, ¿no? A una plenitud total. Y el Espíritu Santo es la luz.
Cuando tú en contemplación te paras, reconoces que somos luz. Hay intrínsecamente al ser, hay algo inmutable en ti que siempre está viendo. Es luz, pura luz. Entonces, en vez de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, energía, amor, luz. En las tradiciones hinduistas se dice Sat Chit Ananda. Parecido, es lo mismo, es una trinidad. Es como que Dios, que es lo inmutable, lo que no cambia, se expresa primeramente a través de esa trinidad. Y esa trinidad es la que crea el mundo y todo lo material. Entonces, si tú empiezas a vivir desde ahí y te vives como energía infinita, como amor infinito, como luz infinita, y esto lo empiezas a bajar a tierra, empiezas a relacionarte desde ahí, a caminar desde ahí, a moverte desde ahí, a trabajar desde ahí, a crear desde ahí. Es una absoluta locura. Yo es lo que estoy experimentando en los últimos tiempos. Y mi expansión, yo hace unos meses estaba trabajando de segurata, quebró mi negocio y fue una locura. Y dije, no puede ser. Tengo que recuperar aquello que soy, que es esto. Y dije, voy a poner estas 3 cosas encima de la mesa en todo aquello que haga. Energía, amor y luz. Constantemente, sin parar, sin esperar nada. Y mi vida se ha transformado totalmente en todas las áreas. Se ha redimensionado todo. Está expandiéndose todo, mi negocio, mi marca personal, mis ingresos, mi sensación de estar conectado al propósito, que estoy cumpliendo mi función, porque esa es otra. Mientras no te das cuenta de estas cosas no puedes cumplir con tu propósito, porque mientras no te des cuenta de estas cosas te estarás viviendo desde una identidad limitada que es falsa y que no es real. Y estarás manifestando, repitiendo bucles negativos, estarás estancado, estarás apegado. Y no podrás ser tú, no podrás ser libre, no podrás ser quien realmente eres. Por eso es tan importante una nueva espiritualidad que sea madura, que vaya desde la evidencia, no desde la creencia, desde el reconocimiento de estas cosas que os digo, pero como algo real. Yo con la gente que acompaño vamos a hacer todo el esfuerzo para que toda la teoría espiritual deje de ser mente y empiece a ser experiencia, que tú te reconozcas a ti mismo como valioso, como una maravilla, como puro arte, como pura conexión divina. Yo no sé, cuando he empezado a grabar este vídeo no sabía qué iba a decir, pero me dejo llevar y sale algo de algún lugar que no sé cuál es, no soy yo. Si yo tuviera que pensar este discurso me vuelvo loco. ¡Loco! Que es como está la peña, loca. Loca porque lo quiere controlar todo desde aquí y es imposible. Entonces, familia, resumiendo, ojito con la religión, las religiones, las espiritualidades, ojito con qué líneas nos acercamos, ojito con mezclar cosas de un lado y de otro. Y recomendación, acércate a lo simple. La verdad es simple, familia, todo lo que sea complejo es falso. Todo lo que sea complejo es mente. Todo lo que sea complejo te aleja de la verdad. Tu mayor potencial está en la simpleza, está en tu presencia, no tienes ni que hablar. Aquello que más impacto va a generar en los demás es tu vibración, es tu presencia, es tu conexión con Dios, con la vida, como tú quieras, con la conciencia infinita, con la inteligencia infinita. Eso es lo que a la gente le atrae, no lo que dices ni lo que haces. Y ahí te liberas, porque te centras en estar en esa conexión, es un ejercicio diario, meditación, se entrena cada día. Y el resto, como decía las escrituras, se dará por añadidura. Pero tienes que estar ahí colocado de manera permanente. Cuando va bien, cuando va mal, cuando hay dudas, cuando hay incertidumbre, sigue por ahí. Así que bueno, familia, este es el vídeo de hoy. No sé cuándo lo estarás viendo, pero si es justo después de haberse publicado, comentarte que en 4 días, el martes 1 de septiembre, empieza el intensivo en el cual vamos a trabajar todos esos bloqueos internos que nos están manteniendo estancados, que nos mantienen estresados, que nos mantienen alejados de nuestra real identidad divina y que nos mantienen, pues eso, viviendo desde un personaje que no somos. ¿Para qué? Para conectar con nuestra verdad interior, con nuestra libertad, con nuestro propósito. Empezar a vivir y a operar desde ahí para expandirnos. Porque, familia, lo natural es la expansión. Dios quiere que te expandas porque es que es nuestra naturaleza. Y si no está pasando, básicamente es porque hay límites internos que están impidiendo esa expansión. Así que si quieres formar parte
mientras estoy grabando esto solo quedan 3 plazas disponibles. Vamos a ser un grupo exclusivo de 10 personas, que esas 10 personas pues serán las que tengan que ser, serán pues las que vamos a transitar por ese intensivo de septiembre, donde vamos a meter muchísima chicha, ese cambio de identidad, que dejes de vivir desde la pequeñez y empieces a vivir desde la grandeza. Y luego vamos también a crear en la última semana un plan de acción alineado con tu propósito que te permita expandirte en aquello que sí eres y vayas desechando aquello que no eres. Así que, familia, os dejo aquí con el paraíso, porque lo divino es esto que se ve así tan bonito y esto que igual no se ve tan bonito. Todo es obra de Dios, todo forma parte de una inteligencia que nos trasciende y no hay cosas divinas y cosas del mundo. Todo es lo mismo. Obviamente, dentro del mundo hay cosas más densas y más sutiles, sí, pero son cosas del mundo, son fenómenos igualmente. Lo divino está en todo. Así que, familia, no os dejéis confundir. Chao, chao.